Pero mira, ahora vamos a cambiar un poco el tema, Leo, para hablar sobre una situación que está ocurriendo en los Estados Unidos. Y como nosotros estamos tan pegaditos a Estados Unidos y tenemos mucha esa mente, existe esa mente colonizada como lo de Aaron Vick y los nombres en inglés que impresionan, vamos a hablar con el licenciado José Enrico Valenzuela sobre una demanda que están presentando ciudadanos de Estados Unidos que han sido infectados por el coronavirus y quieren demandar a China. ¿Esto es posible, licenciado? ¿Cómo es que está ocurriendo esto? ¿Cómo se está planteando, verdad, demandar a China por el contagio con el COVID-19? Sí, muy buenos días, Limari, buenos días, Leo, Aldrich. Eh, eh, Impresiona Qué los nombres en locura, inglés. es una locura. un apellido estadounidense, pero me defiendo con los del norte. Bueno, pues buenos días a todos los que os sintonizan a través de Nación Z, y Mega TV y todas las plataformas digitales. Pues en efecto surgió esta noticia, un poco, diría yo, empujada también por el propio presidente Trump para crear esta idea que en teoría pues pudiera ocurrir, ¿verdad? Todo aguanta lo que el papel aguanta todo lo que le pongan. Sí hay unas ciertas excepciones a este tipo de demanda civil, pero hay que partir de la premisa que la norma general es que los estados, entiéndase los estados soberanos, no pueden ser demandados en otras jurisdicciones de otros estados. Es decir, hay una inmunidad soberana a tales efectos. Claro, la jurisdicción federal permite en ciertas excepciones para ello, y una, por ejemplo, es la que más común se ha dado cuando el gobierno, por ejemplo, un gobierno extranjero está implicado en actos de terrorismo y narcotráfico, y eso incide directamente con los ciudadanos privados de otro país que fue atacado o ha sufrido daños sobre eso, y entonces sí se pudiera responsabilizar a ese Estado soberano en otro Estado soberano. Eso sería una excepción de ella, la cual obviamente en esta situación es bien difícil de demostrar. Primero porque no hay evidencia fehaciente de que China en efecto hizo esto de manera intencional para crear un disloque económico. Segundo, sabemos que China siempre ha sido aliado de Estados Unidos en términos económicos, no necesariamente en términos sociológicos y políticos, pero sí en términos comerciales. Sabemos que hay una relación sumamente estrecha siempre entre las corporaciones estadounidenses y las corporaciones chinas. Así que ese es otro problema que yo le veo o impedimento a este tipo de demanda. Y por otro lado, también hay que ver que hay un elemento político envuelto. Las personas, o sea, quien está empujando que esto ocurra también fue debo decir, los estados de Mississippi y de Missouri, por conducto de sus secretarios de justicia y sus gobernadores, que son del Partido Republicano, quienes han estado empujando toda esta situación. Y a su vez hay una legislación federal que todavía no ha sido aprobada en Cámara y Senado estadounidense para flexibilizar lo que conlleva este tipo de demandas contra otros estados soberanos por conducto del Tribunal Federal. ¿Y qué debemos de esperar que ocurra con esta demanda de clase? ¿Realmente dónde se radica? ¿Se radica en Estados Unidos? ¿Cómo va a ser la comparecencia a China? Es como, me parece como algo sin sentido. Bueno, puede que ocurran varios escenarios. Obviamente se tendría que conducir en el Tribunal Federal donde el Estado, ¿verdad? Donde los residentes opten por así hacerlo. China pues tendría la opción ya sea de simplemente no contestar ningún tipo de demanda, como dicen legalmente, que se torne esto en una rebeldía por parte del Estado soberano, lo cual sería bien difícil de revertir, y dejarlo ahí. La otra opción es, obviamente, someter algún tipo de defensa jurisdiccional y tratar de que se desestime el caso. Pero nuevamente, aquí los que sí pudieran tener algún tipo de standing son corporaciones o personas privadas que han estado envueltas directamente con el comercio en tiendas internacional con la República Popular China. Y por ello, para poder satisfacer ese requisito primordial de standing o de legitimación, que es la palabra correcta en español, pues yo lo veo sumamente difícil. Así que básicamente es como hacer una raya en el agua.
Sí, yo quería, no sé si Limaris, ¿tienes alguna otra No, pregunta? Disculpa. no. Licenciado, quería comentarle que lo que recuerdo sobre este Ujú. asunto, algo similar, quizás son demandas a Libia, cuando estaba Gaddafi, el asunto de Lockerbie, ¿verdad? Cuando hubo un atentado terrorista a un avión que voló en canto. Por un atentado terrorista se vinculó a Libia y se demandó en las Cortes Federales de Estados Unidos a el Estado soberano de Libia. Así es que me imagino yo que esa sería una de las excepciones que usted decía sobre actos terroristas o narcotráfico Pero y directo. en ese caso prosperó esa demanda. A mí Prosperó. mi duda es cómo se le da el seguimiento y cómo se hace en el Claro, Tribunal Federal que un Estado soberano comparezca y esté sujeto a una reclamación de daños. Esa es mi duda, sí, porque yo no nosotros, conozco sí, esa parte claro, legal. el defecto primordial que tienen este tipo de demandas del saque es la jurisdicción. O sea, como mencioné anteriormente, imagínense si hay problemas con la jurisdicción, imagínense si van a haber problemas con el descubrimiento de pruebas. Imagínense si va a haber problemas también en tornar eso en algo líquido o económico, entiéndase en dinero, Bueno, por lo que se traduce. a veces ha pasado que retienen bienes de la nación. Es decir, sé que en Correcto, otros contextos, por ejemplo, en otros contextos legales, pero a Argentina se le ha retenido un barco, por ejemplo, o un avión, cuando hay una demanda vigente y se ha emitido un veredicto, pues se ha retenido eso Ok. como colateral. En ocasiones ha correcto. sucedido eso. Licenciado, quería preguntarle, no sé si está al tanto o Se si... congelan, Sí. perdón, disculpa, o se congelan activos Ok. que ese Estado soberano pueda tener en los bancos estadounidenses y o también se pueden congelar activos de corporaciones envueltas. Por eso es que aquí básicamente hay que verlo entre privados, más que nada. El gobierno de la República Popular China pues pudiera tener algún envolvimiento, pero es bien difícil que eso ocurra. También ocurrió, por ejemplo, en Cuba han habido demandas en Florida, por ejemplo, por razón de las expropiaciones que se hicieron Ujú. cuando Fidel Castro entró al poder. Ahora, ¿cómo se van a cobrar esas sentencias? Pues obviamente es bien difícil. Yo le quería preguntar, y no sé, y es injusto quizás porque no era el tema para el cual vino preparado, pero no sé si ha tenido oportunidad de ver una demanda radicada por la corporación CRES, por las tiendas CRES en Puerto Sí, Rico. la puede. Sí, y las tiendas CRES básicamente dicen que es injusto, y no he tenido oportunidad de leer el detalle, pero que básicamente que es ilegal e injusto que se le permita a otras cadenas de tiendas similares abrir o que no se le dé el mismo trato a Cres que otras cadenas que tienen, de hecho, apellidos americanos. Así es que no solamente la cuestión de impresionar con el apellido es a nivel individual, parece que también lo es a Corporativo. nivel corporativo. ¿Qué opinión le merece eso? Pues, al igual que los ferreteros locales y otros comercios locales que me impacta directamente porque mi hermano tiene un establecimiento local, Ujú. pues en efecto me parece que sí tienen razón. Y me explico. O sea, estas órdenes ejecutivas y como han sido diseñadas, lamentablemente le han dado mayor acceso a corporaciones extranjeras, entiéndase estadounidenses, en Puerto Rico para poder cumplir con estas normas. Y toda regulación y norma obviamente tienen que ser uniformes. Y hay que también partir de la premisa que esta legislación que se creó tailor-made o cosida al extremo de que toda orden ejecutiva, por el hecho de ser orden ejecutiva, ya está de por sí validada por Cámara y Senado, como fue la enmienda que se hizo hace unos meses atrás o hace unas semanas atrás. Eso, en mi opinión, es inconstitucional. O sea que la práctica de todo lo que se está viendo por los comercios locales, entiéndase, la falta de acceso y de ellos poder abrir, incide directamente con el origen que mencioné al principio, de que lo hace que sea inconstitucional también en su práctica, no tan solo en su teoría. Vamos a darle seguimiento a ver cómo prospera ese pleito que ha radicado las tiendas CRES y agradecemos que nos haya explicado también ese pleito que se maneja en los Estados Unidos en contra del gobierno de China por el contagio del COVID-19. Muchísimas gracias, licenciado, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Que Buen tengan día. buen día. Hasta luego. Gracias.